Millonario se casa con una mujer fea, pero queda sin palabras al ver su verdadero rostro en la noche de bodas. En el corazón de Cartagena, una ciudad vibrante llena de historia y contrastes, Emiliano Montenegro parecía tenerlo todo: riqueza, poder y un apellido que era sinónimo de éxito en toda Colombia. Sin embargo, detrás de su impecable fachada de hombre de negocios se escondía una vida regida por la sombra opresiva de su padre, Arturo Montenegro. Este hombre, un magnate temido y respetado en igual medida, había construido un imperio desde cero, pero lo había hecho a costa de convertirse en un líder despiadado, incapaz de mostrar afecto incluso hacia su propio hijo. Desde temprana edad, Emiliano fue moldeado a la imagen de Arturo, ambicioso, reservado y siempre en control. A sus 29 años, Emiliano ya había duplicado las ganancias del imperio familiar y consolidado su posición como uno de los empresarios más jóvenes y exitosos de la región. Pero su vida personal era un caos. El amor, para él, era un campo minado. Había sido traicionado por antiguas parejas que solo parecían interesadas en su dinero y estatus. Este cúmulo de decepciones lo llevó a desarrollar una coraza de cinismo y desconfianza hacia cualquiera que intentara acercarse. Para Emiliano, el amor no era más que un juego peligroso, una ilusión frágil que podía ser comprada o manipulada a conveniencia. Arturo, por su parte, veía a su hijo con un ojo crítico constante. Aunque orgulloso de los logros empresariales de Emiliano, consideraba que su incapacidad para formar una familia sólida era un defecto que debía corregirse de inmediato. Una tarde, en el imponente despacho de Arturo, con vistas al Caribe, se produjo una conversación que marcaría el destino de Emiliano. «Es hora de que pienses en el futuro, Emiliano», dijo Arturo, sin levantar la vista de los documentos sobre su escritorio. «¿El futuro?», respondió Emiliano, cruzándose de brazos. Sabía a dónde iba esa conversación y ya estaba cansado de escucharla. Una familia. Necesitas una esposa que represente lo que significa el apellido Montenegro. Sin eso, tu imagen, nuestra imagen, siempre estará incompleta. Emiliano apretó los dientes. La presión constante de su padre comenzaba a ahogarlo, pero no podía mostrarse débil. «No necesito una esposa para demostrar mi valía», replicó, con voz firme pero controlada. Arturo levantó la mirada y lo fulminó con sus ojos fríos como el acero. «Esto no se trata de ti, Emiliano. Se trata del legado. Del apellido. Es un sacrificio que debes hacer, como yo lo hice». Esa frase quedó grabada en la mente de Emiliano: un sacrificio. Había crecido escuchando esa palabra salir de la boca de su padre, siempre como una justificación para su falta de emociones, para la soledad en la que habían vivido desde la muerte de su madre. Pero Emiliano no quería convertirse en un hombre como Arturo, aunque no sabía cómo evitarlo. Esa noche, mientras las luces de Cartagena brillaban a lo lejos, Emiliano reflexionaba en su penthouse, con un vaso de whisky en la mano. Una decisión debía ser tomada, y, como siempre, él debía tener el control. Si se casaba, sería bajo sus propias condiciones, no las de Arturo. No se permitiría el lujo de caer en las trampas emocionales que lo habían herido en el pasado. Finalmente, una idea surgió en su mente, fría y calculadora: elegiría a una mujer que no representara una amenaza. Alguien sin ambiciones desmedidas, sin una belleza que atrajera miradas interesadas, sin el tipo de encanto que había sido su perdición en el pasado. Un matrimonio práctico, casi contractual. Ese sería su escudo contra el amor. Si Arturo quiere un sacrificio, se lo daré. Pero será a mi manera, pensó Emiliano, mientras una leve sonrisa irónica cruzaba su rostro. Al día siguiente, instruyó a su asistente personal, Daniela, para que iniciara el proceso de búsqueda. «Quiero un perfil discreto», dijo, con tono severo mientras encendía un cigarro. «Nada llamativo. Nada complicado». Daniela arqueó una ceja, sorprendida, pero no hizo preguntas. Conocía bien a Emiliano y sabía que discutir sus decisiones era una causa perdida. «Entendido, señor Montenegro. Haré una lista de candidatas». Mientras las palabras de Daniela resonaban en el aire,
Emiliano no podía imaginar que la decisión que había tomado para evitar complicaciones sería la que lo llevaría a enfrentarse al mayor desafío de su vida. En el tranquilo y encantador pueblo de Villa de Leyva, rodeado de montañas y empedradas calles coloniales, la vida parecía transcurrir al ritmo pausado de los días. Allí vivía Valeria Campos, una joven profesora de literatura de 25 años. Aunque su apariencia era discreta, su carácter era firme, moldeado por los golpes de la vida. Desde la muerte de sus padres en un accidente, Valeria había asumido la responsabilidad de cuidar a su hermana menor, Sofía, de apenas 10 años. Todo lo que hacía, lo hacía pensando en ella, su felicidad, su educación, su futuro. Valeria dedicaba sus días a dar clases en una escuela pública del pueblo, una institución modesta pero vital para la comunidad. Sin embargo, los problemas financieros de la escuela comenzaban a amenazar su funcionamiento. Las aulas necesitaban reparaciones urgentes y el salario que recibía apenas alcanzaba para mantener a Sofía. Por las noches, cuando el pueblo se sumía en un silencio acogedor, Valeria se sentaba a la mesa con los números frente a ella, facturas, deudas, gastos. No importaba cuánto lo intentara, la cuenta nunca cerraba. Una tarde, mientras caminaba de regreso a casa con Sofía, que cargaba una mochila más grande que ella, ambas se detuvieron frente a una pequeña tienda donde las mujeres del pueblo se reunían para hablar de todo y de todos. Fue entonces cuando Valeria escuchó, por casualidad, algo que cambiaría el rumbo de su vida. Dicen que el millonario de Cartagena, Emiliano Montenegro, está buscando esposa, comentó una mujer, bajando la voz como si estuviera compartiendo el secreto mejor guardado del mundo. ¿Esposa? ¿Por qué haría eso a alguien como él?, preguntó otra, con incredulidad. Pues parece que es para fortalecer su imagen. Es un matrimonio, como decirlo, práctico. Pero escuchen esto, dicen que no está buscando a alguien hermosa. Más bien todo lo contrario. Valeria sintió un nudo en el estómago. Se quedó inmóvil, escuchando con disimulo mientras Sofía tiraba de su mano, impaciente por seguir caminando. Dicen que aceptarán solicitudes de mujeres de todo el país. Pero claro, ¿quién querría casarse con un hombre así?, continuó una de las mujeres, riéndose. Alguien que no tenga otra opción, bromeó otra, arrancando carcajadas del grupo. Esa noche, las palabras resonaban en la mente de Valeria. ¿Una esposa? ¿Alguien sin opciones? Por primera vez en mucho tiempo, una idea empezó a tomar forma en su cabeza, una que no podía ignorar. A pesar de su orgullo, sabía que el matrimonio con Emiliano Montenegro podría ser una solución. Suena frío, pensó, pero garantizaría el futuro de Sofía y podría salvar la escuela. Mientras se sentaba junto a Sofía para cenar, la niña la miró con sus grandes ojos inocentes. ¿Por qué estás tan pensativa, Val?, preguntó Sofía, rompiendo un trozo de pan con sus pequeñas manos. Solo estoy pensando en cómo mejorar las cosas para nosotras, respondió Valeria, sonriendo de forma forzada. No necesitamos más cosas, Val. Ya tengo todo contigo, dijo Sofía con una dulzura que casi hizo que Valeria cambiara de idea. Pero su hermana no entendía la magnitud de las dificultades que enfrentaban. Al día siguiente, mientras los rayos del sol iluminaban el pueblo con un brillo dorado, Valeria tomó una decisión. Caminó hasta el único café internet de Villa de Leyva, donde jóvenes estudiantes solían ir a hacer sus tareas. Allí, bajo la mirada curiosa del encargado, abrió un correo electrónico que anunciaba el proceso de selección para el matrimonio con Emiliano Montenegro. Enviar una breve descripción personal y motivo por el cual sería una buena candidata, decía el anuncio. Valeria dudó, con las manos temblorosas sobre el teclado. ¿Qué podía escribir que no sonara desesperado? Finalmente, con un profundo suspiro, comenzó a redactar. Soy Valeria Campos, profesora de literatura, y creo que puedo ser una buena opción para este matrimonio porque entiendo lo que significa el sacrificio y la responsabilidad. No busco riquezas ni lujos, solo estabilidad para mi familia y una oportunidad para asegurar un futuro mejor para mi hermana menor y mi comunidad. Cuando terminó, leyó el mensaje varias veces antes de enviarlo. Mientras lo hacía, sintió una mezcla de vergüenza,
miedo y, aunque no quería admitirlo, una pequeña chispa de esperanza. Una semana después, recibió una llamada inesperada en su teléfono. Una voz profesional al otro lado de la línea dijo: Señora Campos, mi nombre es Daniela Gómez. Trabajo con el señor Emiliano Montenegro. Su perfil ha sido preseleccionado para el proceso de selección matrimonial. Valeria sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Nunca pensó que realmente la elegirían. ¿Qué significa esto exactamente?, preguntó, tratando de mantener la compostura. Será invitada a una reunión en Cartagena junto a otras candidatas. Los detalles le serán enviados por correo. Cuando colgó el teléfono, Valeria quedó inmóvil, sosteniéndolo contra su pecho. La noticia era abrumadora. ¿Qué estaba haciendo? ¿De verdad estaba dispuesta a casarse con un hombre que ni siquiera conocía? Esa noche, mientras miraba a Sofía dormir, la respuesta llegó con claridad. No lo hacía por ella, sino por su hermana. Por el futuro que ambas merecían. Mientras preparaba su modesto equipaje para el viaje a Cartagena, Valeria no podía evitar sentir una mezcla de nervios y determinación. Sin saberlo, estaba a punto de embarcarse en un camino que pondría a prueba no solo su fortaleza, sino también sus propias ideas sobre el sacrificio, el amor y el valor que nunca creyó tener. Cartagena, con sus calles adoquinadas y sus murallas que abrazan el Caribe, era el escenario perfecto para una boda de ensueño. Sin embargo, para Valeria Campos, la ceremonia que se avecinaba no tenía nada de romántico. Mientras el carruaje que la llevaba avanzaba lentamente hacia la iglesia de San Pedro Claver, en el corazón del casco antiguo, Valeria no podía dejar de mirar sus manos, nerviosas, que sostenían un ramo de flores blancas. Sentía que estaba viviendo una vida que no le pertenecía, como si todo lo que ocurría fuera parte de un guión que alguien más había escrito para ella. A su lado, Daniela, la asistente personal de Emiliano, trataba de tranquilizarla. Señora Campos, recuerde que esto es un contrato. Nada más. Su tono era frío, profesional. Valeria asintió, sin mirar a la mujer. Sabía que lo que estaba a punto de hacer era un sacrificio, pero no dejaba de preguntarse si estaba tomando la decisión correcta. Dentro de la iglesia, Emiliano Montenegro esperaba impasible junto al altar, vestido con un elegante traje negro perfectamente ajustado. Su expresión era indescifrable, como si estuviera cerrando un trato de negocios en lugar de casarse. En su mente, este matrimonio era solo un paso más en la construcción de su vida cuidadosamente controlada. Valeria no era más que una pieza en el tablero. Cuando las puertas de la iglesia se abrieron, un silencio se apoderó del lugar. Valeria apareció con un vestido sencillo, sin lujos, pero de una elegancia discreta que no había planeado. Un largo y espeso velo cubría completamente su rostro, tal como Emiliano lo había estipulado en el contrato. Ella caminaba con paso firme, pero su corazón latía desbocado bajo la tela blanca. Desde el altar, Emiliano no hizo ningún esfuerzo por observarla con detenimiento. En su mente, ya sabía quién era Valeria, una mujer sin pretensiones, sencilla, alguien que no le daría problemas. Al verla acercarse, su mirada permaneció fija en el sacerdote, como si quisiera que todo terminara lo antes posible. Valeria llegó al altar y se detuvo frente a Emiliano. Durante un breve instante, sintió el peso de su mirada, pero cuando levantó la cabeza, él ya estaba mirando al frente nuevamente, indiferente. Las palabras del sacerdote resonaron en la iglesia, pero para Valeria todo parecía un eco lejano. ¿Aceptas, Emiliano Montenegro, tomar a Valeria Campos como tu legítima esposa, para amarla y respetarla todos los días de tu vida?, preguntó el sacerdote con solemnidad. Emiliano respondió casi de inmediato, con una voz firme pero desprovista de emoción. Acepto. Valeria tragó saliva, sintiendo que un nudo se formaba en su garganta. Cuando llegó su turno, su respuesta fue más pausada, pero igualmente clara. Acepto. El intercambio de anillos se sintió como un acto mecánico. Cuando Emiliano deslizó la alianza en el dedo de Valeria, no hubo contacto visual, ni un leve roce que pudiera sugerir algo más allá de lo estrictamente necesario. Para Emiliano,
El velo que cubría a Valeria era una barrera conveniente, una forma de mantener la distancia emocional que tanto valoraba. Después de la ceremonia, los recién casados fueron escoltados a un majestuoso salón en el Palacio de San Felipe, donde se llevó a cabo una recepción para un selecto grupo de invitados. Las luces doradas iluminaban las paredes de piedra del lugar y la música de un cuarteto de cuerdas llenaba el aire. Emiliano, sin embargo, apenas se quedó lo suficiente para saludar a los asistentes antes de retirarse a un rincón, dejando a Valeria sola en medio de extraños que susurraban a sus espaldas. ¿Es ella la elegida?, preguntó uno de los socios de Arturo Montenegro, mirando con discreción a Valeria. Se ve modesta. Quizás demasiado, comentó otro, con una sonrisa irónica. Valeria escuchaba los murmullos, pero fingía no hacerlo. Mantuvo la cabeza alta, recordándose a sí misma que estaba allí por una razón más importante que su propio orgullo. Al otro lado del salón, Emiliano observaba la escena de reojo. No podía evitar notar la forma en que Valeria mantenía la compostura, a pesar de las miradas inquisitivas. Una leve irritación comenzó a formarse en su interior. Más tarde, mientras los invitados comenzaban a marcharse, Daniela se acercó a Emiliano. Todo ha salido según lo planeado, señor Montenegro. Ahora solo falta la noche de bodas. Emiliano asintió, su mente ya pensando en los pasos que seguirían. En su cabeza, el matrimonio estaba sellado, el contrato cumplido, y Valeria era exactamente lo que él esperaba, discreta, silenciosa, funcional. La suite nupcial del Hotel Santa Catalina, con su decoración elegante y el suave sonido de las olas rompiendo en la distancia, debería haber sido el escenario perfecto para una noche de celebración. Sin embargo, en ese instante, el ambiente estaba cargado de una tensión casi palpable. Emiliano Montenegro, con su copa de whisky en la mano y una postura rígida, observaba a Valeria con una mirada impaciente. «Ya puedes quitarte el velo», ordenó con voz baja pero firme, sin siquiera volverse completamente hacia ella. Valeria, de pie en el centro de la habitación, sintió como su pecho se apretaba. Durante todo el día había soportado las miradas juzgadoras, los comentarios susurrados y la indiferencia absoluta de Emiliano. Pero este momento era diferente. Era el momento en que su rostro sería finalmente revelado, y con ello, la realidad de quién era realmente. Con manos temblorosas, comenzó a desatar los nudos que sujetaban el velo en su cabello. Su respiración era irregular, y aunque intentaba mantener la compostura, no podía evitar sentir una punzada de vulnerabilidad. A lo largo de su vida, Valeria había aprendido a esconderse, a aceptar que el mundo no esperaba nada de ella, y, en cierto sentido, había encontrado seguridad en esa invisibilidad. Ahora, estaba a punto de despojarse de su última barrera frente a un hombre que no solo la había elegido por razones egoístas, sino que también había dejado claro que no esperaba nada de ella más allá de cumplir un rol funcional. Cuando el velo cayó al suelo, Emiliano giró lentamente la cabeza, y lo que vio lo dejó sin palabras. Valeria no era, ni remotamente, la mujer que él había imaginado. Su rostro, enmarcado por mechones oscuros y ondulados, tenía una belleza natural que era difícil de ignorar. Sus ojos, de un tono marrón profundo, parecían mirar directamente dentro de él, como si fueran capaces de desnudar cada uno de sus secretos. Su piel, cálida y tersa, parecía brillar bajo la tenue luz de las lámparas de la habitación. Había una delicadeza en sus rasgos, pero también una fortaleza que desafiaba la imagen de sumisión que Emiliano había proyectado sobre ella. Por primera vez en mucho tiempo, Emiliano Montenegro estaba completamente descolocado. Su mente, entrenada para analizar cada situación con lógica y cálculo, no podía procesar lo que estaba viendo. Había escogido a Valeria porque creyó que sería segura, alguien que no desafiara su control, que no despertara en él ninguna emoción que lo hiciera vulnerable. Pero ahí estaba ella, desafiando todo lo que él había planeado. El silencio que siguió fue insoportable. Emiliano abrió la boca para decir algo, pero no encontró las palabras. Sus ojos, que solían ser fríos y distantes, estaban ahora llenos de confusión, e incluso de algo más que no podía admitir, admiración. Valeria, al notar su reacción, decidió romper el silencio.
Su voz, aunque tranquila, tenía un filo cortante que Emiliano no esperaba. «Ya entiendo tu sorpresa», dijo, mirándolo directamente a los ojos. Él frunció el ceño, todavía tratando de recomponerse. «¿Qué quieres decir?», preguntó, finalmente encontrando su voz. Valeria dio un paso hacia adelante, manteniendo la mirada fija en él. «Sé perfectamente por qué me escogiste. Creíste que sería una elección segura. Creíste que podrías mantenerme a distancia, que no te representaría un problema, ni un desafío. Pero déjame dejar algo claro desde ahora, nunca seré lo que tú esperas». Sus palabras cayeron como un martillo sobre Emiliano. Nadie había tenido la osadía de hablarle de esa manera antes, y mucho menos en una situación como esta. Su primera reacción fue la defensa. «No estoy seguro de qué estás insinuando», respondió, su tono más frío, como si intentara recuperar el control de la conversación. Valeria soltó una pequeña risa amarga, negando con la cabeza. «No necesito insinuar nada, Emiliano. Estoy aquí porque tomé una decisión. No porque quiera agradarte, ni porque me interese ser la esposa perfecta que imaginaste. Estoy aquí porque quiero asegurar el futuro de mi hermana y porque no tuve otra opción». Emiliano apretó la mandíbula, sintiendo cómo esas palabras removían algo en su interior. La seguridad y determinación de Valeria eran desconcertantes, pero al mismo tiempo, había algo en ella que no podía ignorar. Una fuerza que contrastaba profundamente con la idea que había construido sobre ella. «Esto no era parte del trato», dijo finalmente, su voz baja pero tensa. «¿El trato?», repitió Valeria, arqueando una ceja. Dio un paso más hacia él, hasta que quedaron frente a frente. «Puede que esto sea un trato para ti, Emiliano. Pero para mí, es una apuesta. Y si crees que puedes controlarme como controlas todo en tu vida, estás muy equivocado». Por primera vez, Emiliano no tuvo una respuesta inmediata. La miró, intentando descifrarla, pero lo único que encontró fue una mujer que no se parecía en nada a la imagen que había creado en su mente. Valeria se apartó lentamente, dejando a Emiliano con sus pensamientos. «Si no tienes nada más que decir, creo que me retiraré. Ha sido un día largo». Sin esperar una respuesta, caminó hacia la puerta del dormitorio contiguo, dejando a Emiliano solo en medio de la suite, con su orgullo herido y una creciente confusión que no podía ignorar. Esa noche, mientras Emiliano intentaba procesar lo que había ocurrido, una idea se instaló en su mente, inquebrantable. Valeria no era lo que él esperaba, pero tampoco podía dejar de pensar en ella. Y eso, más que nada, lo aterrorizaba. La imponente mansión Montenegro, con sus corredores interminables, techos altos y decoración que hablaba de riqueza y poder, se había convertido en un campo de batalla silencioso. Aunque Emiliano y Valeria compartían el mismo espacio, parecía que vivían en mundos completamente diferentes. Apenas habían pasado unas semanas desde su boda, pero la relación entre ellos estaba marcada por una tensión constante, una lucha de voluntades en la que ninguno estaba dispuesto a ceder. Por un lado, Emiliano intentaba mantener su fachada fría y distante. Después de la noche de bodas, había decidido que lo mejor era no pensar demasiado en Valeria, evitar mirarla demasiado tiempo o siquiera prestarle atención. Sin embargo, su plan no estaba funcionando. Cada vez que la veía, su mirada terminaba inevitablemente cayendo sobre ella, estudiándola, buscando respuestas a preguntas que ni siquiera quería admitir que tenía. Había algo en Valeria que lo descolocaba, algo que no encajaba en el molde que él había intentado imponerle. Por otro lado, Valeria, consciente de las miradas furtivas de Emiliano, mantenía una barrera emocional inquebrantable. Para ella, este matrimonio no era más que un contrato, una transacción que había aceptado por necesidad. No iba a permitir que nada, ni siquiera los momentos de vulnerabilidad que a veces sentía al estar cerca de Emiliano, la desviara de su propósito principal, asegurar el futuro de su hermana Sofía. Una tarde, mientras Valeria leía en la biblioteca de la mansión, Emiliano entró de forma inesperada. Se detuvo al verla sentada junto a la ventana, con un libro en las manos. La luz del sol atravesaba los vitrales, iluminando su rostro de una manera que hizo que Emiliano sintiera un nudo en el estómago. «No sabía que leías tanto»,
comentó, tratando de sonar casual. Valeria levantó la vista y lo miró con calma, sin dejarse intimidar por su tono. «Es lo que hago cuando tengo tiempo», respondió, cerrando el libro con cuidado. «¿Y qué lees?», preguntó él, acercándose, aunque manteniendo cierta distancia. «Cosas que probablemente no te interesarían», dijo Valeria, dejando el libro sobre la mesa con un gesto tranquilo pero desafiante. La respuesta tomó a Emiliano por sorpresa. Estaba acostumbrado a que la gente lo complaciera, a que buscaran su aprobación. Pero Valeria no. Ella lo miraba directamente, con una mezcla de indiferencia y firmeza que lo desconcertaba. «Siempre tan diplomática», comentó Emiliano con una leve sonrisa irónica, cruzándose de brazos. «¿Y tú, siempre tan arrogante?», replicó Valeria sin perder la compostura. El aire entre ellos pareció volverse más pesado. Emiliano no estaba acostumbrado a que alguien le respondiera así, y mucho menos una mujer. Sin embargo, en lugar de molestarse, sintió una extraña admiración por ella. A lo largo de los días, esa dinámica se repetía en diferentes momentos y lugares de la mansión. En la cena, donde las palabras eran pocas pero las miradas lo decían todo. En los pasillos, donde sus caminos se cruzaban brevemente, pero siempre con un intercambio de tensión palpable. En el jardín, donde Valeria solía pasar las mañanas cuidando las plantas mientras Emiliano la observaba desde la distancia, intentando descifrarla. Una noche, mientras ambos estaban en la sala de estar, Emiliano rompió el silencio que se había vuelto una constante entre ellos. «Esto no puede seguir así». Valeria, que estaba revisando algunos papeles, levantó la mirada con una expresión neutral. «¿Qué cosa no puede seguir así?», preguntó con calma. «Esto. Nosotros». «Esta distancia», respondió él, caminando hacia ella. Su voz sonaba firme, pero había un leve matiz de frustración que no podía ocultar. Valeria dejó los papeles a un lado y lo miró fijamente. «¿Y qué esperas, Emiliano? ¿Que actúe como si esto fuera un matrimonio normal?». «No estoy pidiendo eso», respondió él, casi a la defensiva. «Solo creo que podríamos intentar llevarnos mejor». Ella dejó escapar una pequeña risa sin humor, sacudiendo la cabeza. «¿Llevarnos mejor? Esto no es una amistad, Emiliano. Ni siquiera es un matrimonio real. Esto es un acuerdo, ¿recuerdas?». Sus palabras lo golpearon más fuerte de lo que él esperaba. Durante unos segundos, Emiliano permaneció en silencio, intentando encontrar una respuesta, pero no pudo decir nada. Valeria, al verlo vacilar, se levantó y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo y habló sin mirarlo. «Si realmente quieres que esto funcione, empieza por dejar de intentar controlarlo todo. Porque, al final, no puedes controlarme a mí». Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Emiliano se quedó solo en la sala, sintiendo una mezcla de frustración, confusión y algo que no podía identificar. Valeria no era lo que él esperaba, pero tampoco podía negar que había algo en ella que lo atraía de una manera que no entendía. Las mañanas en la mansión Montenegro empezaron a adquirir un nuevo ritmo desde la llegada de Sofía. La niña, con su energía inagotable y curiosidad infinita, llenaba con su risa los amplios pasillos que antes parecían estar envueltos en un silencio abrumador. Emiliano, que había comenzado a observarla desde la distancia con cierta indiferencia, poco a poco se sintió atraído por la chispa que Sofía llevaba consigo. Era como si su presencia trajera un aire fresco a un lugar que él mismo había convertido en un refugio de control y frialdad. Una tarde, mientras Emiliano revisaba documentos en su despacho, escuchó risas provenientes del jardín. Al mirar por la ventana, vio a Sofía jugando con uno de los perros de la casa. Su entusiasmo y libertad contrastaban tanto con su propia infancia rígida y llena de expectativas que no pudo evitar sentir algo extraño, una mezcla de ternura y melancolía. Decidió salir y, casi de forma impulsiva, se acercó a ella. «¿Qué haces ahí?», preguntó Emiliano, cruzándose de brazos, fingiendo seriedad. Sofía levantó la mirada y lo observó sin rastro de timidez. «Estoy enseñándole a Bruno a buscar palos, pero creo que él es más listo que yo». Emiliano arqueó una ceja.
¿Más listo que tú? No creo que eso sea posible. La niña sonrió y, con una confianza desarmante, lo miró directamente. ¿Quieres intentarlo? Por un momento, Emiliano se quedó quieto, sorprendido por la invitación. No recordaba la última vez que alguien lo había incluido en un juego sin esperar nada a cambio. Finalmente, dejó los papeles sobre una mesa cercana y se sentó junto a Sofía, lanzando el palo para el perro. Bruno corrió tras él con entusiasmo, arrancando otra risa de la niña que, esta vez, hizo que Emiliano sonriera sin darse cuenta. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. Con el tiempo, encuentros como este se volvieron comunes. Sofía parecía gravitar hacia Emiliano, y él, sorprendentemente, no la alejaba. En las comidas, ella le contaba anécdotas de la escuela y le hacía preguntas que iban desde su color favorito hasta qué quería ser cuando era niño. Valeria observaba estas interacciones desde lejos, inicialmente con una mezcla de sorpresa y recelo. Una noche, mientras los tres cenaban juntos, Sofía señaló a Emiliano con su cuchara. ¿Sabías que Valeria me dice que no tengo que preocuparme por nada porque ella siempre estará conmigo? Emiliano miró a Valeria, quien bajó la mirada, incómoda. De eso es lo que hacen las hermanas mayores, ¿no? Respondió Emiliano con un tono amable, buscando aliviar la tensión. Sofía sintió con entusiasmo. Sí, pero creo que ahora tú también estás aquí para cuidarnos. Las palabras de Sofía resonaron en el comedor, dejando un silencio incómodo. Valeria sintió como una mezcla de emociones la invadía. Por un lado, estaba agradecida de que Emiliano tratara a Sofía con tanto cariño, pero, por otro, esa cercanía la inquietaba. Durante años, ella había asumido el rol de protectora absoluta de su hermana. Había luchado sola, cargado con el peso de mantener a su pequeña familia unida. La idea de que Emiliano pudiera ocupar ese lugar, aunque fuera parcialmente, la hacía sentir como si estuviera perdiendo el control. Esa misma noche, cuando Sofía ya estaba dormida, Valeria encontró a Emiliano en la sala de estar, revisando unos documentos. Se acercó con cautela, sus pasos casi inaudibles sobre el suelo de mármol. Gracias por ser amable con Sofía, dijo, rompiendo el silencio. Emiliano levantó la mirada, sorprendido por su tono, que sonaba más sincero de lo habitual. No tienes que agradecerme. Es una niña increíble. Valeria cruzó los brazos, como si intentara protegerse de algo. Solo quiero que quede claro que ella es mi prioridad. Siempre lo ha sido. Emiliano dejó los papeles a un lado y se levantó, acercándose a ella. Había algo en su mirada, algo más suave de lo que Valeria esperaba. No estoy aquí para quitarte eso, Valeria. Sé lo importante que es para ti. Pero si voy a ser parte de esto, no puedes esperar que me mantenga al margen. Sus palabras la dejaron sin respuesta. Durante años, había construido una vida basada en la idea de que no necesitaba a nadie más. Pero ahora, frente a Emiliano, se daba cuenta de que la presencia de él, tanto en su vida como en la de Sofía, estaba comenzando a desmoronar esa barrera que tanto había trabajado por mantener. Conforme los días pasaban, Valeria no podía ignorar lo evidente: Emiliano no solo se estaba convirtiendo en una figura importante para Sofía, sino también para ella. Había momentos en los que lo sorprendía mirando por la ventana con una expresión perdida, como si estuviera lidiando con sus propios demonios. Había otros en los que él le lanzaba una sonrisa suave, casi imperceptible, que hacía que su corazón latiera más rápido de lo que ella quería admitir. Sin embargo, junto a esos sentimientos nacientes también estaban sus miedos. ¿Qué pasaría si Emiliano solo estaba jugando un papel? ¿Y si, al final, Sofía terminaba encariñándose con alguien que eventualmente desaparecería? Una noche, mientras miraba a Sofía dormir, Valeria se hizo una promesa: no permitiría que nada, ni siquiera sus propios sentimientos por Emiliano, pusieran en peligro la estabilidad que tanto le había costado construir. Pero lo que Valeria no podía prever era que, mientras ella luchaba por mantener el control, las acciones de Emiliano y un inesperado giro en sus vidas pondrían a prueba todo lo que ambos creían sobre la confianza.
la familia y el amor. El viento soplaba con fuerza esa mañana en Cartagena, llevando consigo el aroma salado del mar. La imponente mansión Montenegro parecía inexpugnable, como si fuera una fortaleza levantada no solo con piedras, sino con el orgullo y la ambición de Arturo Montenegro. Sin embargo, dentro de esas paredes, una tormenta aún más fuerte estaba a punto de desatarse. Arturo Montenegro había descubierto, gracias a su red de contactos y un investigador privado, todo lo que había querido saber sobre Valeria Campos. Los detalles de su vida humilde, la pequeña escuela donde enseñaba, la tragedia de la muerte de sus padres, y sobre todo, su lucha por cuidar de su hermana menor, Sofía. Para Arturo, todo esto era una señal clara de una cosa: Valeria era una oportunista. En su mente, no había duda de que ella había aceptado el matrimonio con Emiliano por una razón: su fortuna. Arturo convocó a Emiliano a su despacho esa misma tarde. El lugar era una representación perfecta de su carácter: muebles oscuros, obras de arte imponentes y una atmósfera que parecía exigir respeto y sumisión. Emiliano llegó puntual, como siempre, aunque no podía ignorar la tensión en el aire. Sabía que cualquier reunión con su padre nunca era solo una conversación. «Toma asiento», dijo Arturo con su voz profunda y autoritaria, señalando una silla frente a su escritorio. Emiliano se sentó, cruzando las piernas con aparente tranquilidad, aunque por dentro su intuición le decía que algo estaba mal. «¿De qué se trata esto?», preguntó, directo al grano. Arturo lo observó por un momento antes de lanzar un sobre marrón sobre la mesa. Emiliano lo tomó con cautela y lo abrió. Dentro había fotografías de Valeria, caminando con Sofía en Villa de Leyva, enseñando en su escuela, e incluso recortes con información sobre su vida. «¿Qué es esto?», dijo Emiliano, frunciendo el ceño. «Esto, hijo, es la verdad sobre tu esposa», respondió Arturo, inclinándose hacia adelante. Su tono era frío, casi venenoso. «Valeria Campos no es más que una mujer humilde que vio en ti una oportunidad para salir de su miserable vida». Emiliano dejó las fotos sobre la mesa con un movimiento brusco. «¿Y qué con eso? Ya sabía de dónde venía Valeria. ¿Por qué estás tan interesado en su pasado?». Arturo golpeó la mesa con la palma de la mano, perdiendo la paciencia. «Porque no es digna de ti, Emiliano. ¿No lo entiendes? Este matrimonio es una mancha para nuestro apellido. Los Montenegro no se mezclan con mujeres que vienen de la nada». El rostro de Emiliano se endureció. Por dentro, sintió que algo comenzaba a romperse, como si cada palabra de su padre golpeara una herida que nunca había sanado. «¿Digna de mí?», repitió, con un tono peligroso. «¿Y quién decide eso? ¿Tú?». Arturo no retrocedió. Su mirada seguía siendo igual de dura. «Lo hago porque tú no tienes la perspectiva para ver lo que está pasando. Esa mujer te está manipulando, Emiliano. Y no solo eso. La niña, Sofía, es otro peso que no necesitamos cargar». La mención de Sofía fue la gota que colmó el vaso. Emiliano se levantó de su asiento, inclinándose sobre el escritorio de Arturo. «No te atrevas a hablar de Sofía. Ella no tiene nada que ver con esto». «Tiene todo que ver», interrumpió Arturo, elevando la voz. «Esa niña es la excusa perfecta para que Valeria te tenga atado. Pero te aseguro que puedo encargarme de que ambas desaparezcan de tu vida». La amenaza hizo que Emiliano sintiera un nudo en el pecho, una mezcla de rabia y una protectora determinación que nunca había sentido antes. «¿Qué significa eso?», dijo Emiliano, sus ojos brillando con furia. Arturo se recostó en su silla, como si disfrutara del efecto que sus palabras habían causado. «Significa que tengo los recursos para cuestionar la capacidad de Valeria de cuidar de esa niña. Puedo usar mi influencia para que el sistema legal intervenga. Sofía podría terminar bajo la custodia de otra persona. Y tú, como su esposo, no tendrías opción más que apoyarme». Emiliano apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se clavaron en sus palmas. Por un instante, la imagen de Sofía, con su risa contagiosa y su confianza inocente en él, pasó por su mente. Y luego pensó en Valeria, en la forma en que luchaba con todo lo que tenía para proteger a su hermana.
La idea de que Arturo pudiera arrebatarles eso era insoportable. Si intentas hacer algo contra Valeria o Sofía, te aseguro que será lo último que hagas para interferir en mi vida, dijo Emiliano con un tono bajo pero lleno de amenaza. Arturo soltó una carcajada seca. ¿Tú, enfrentándome a mí? No seas ridículo, Emiliano. Todo lo que tienes lo hice yo. Eso no te da derecho a controlarme ni a destruir a las personas que me importan, respondió Emiliano, su voz temblando de ira. Durante toda mi vida, me has tratado como una extensión de ti, como si yo no fuera una persona, sino una herramienta. Pero ya basta. Este es mi matrimonio, mi vida, y no voy a permitir que sigas interfiriendo. El silencio que siguió fue como una batalla sin palabras. Arturo lo miró con una mezcla de sorpresa y desdén. Emiliano, sin decir más, se dio la vuelta y salió del despacho, dejando a su padre solo, enfrentándose a una realidad que nunca había esperado: su hijo ya no estaba bajo su control. Las palabras de Arturo resonaban una y otra vez en la mente de Valeria como un eco imposible de ignorar. Aunque Emiliano había prometido protegerla a ella y a Sofía, el peso de las amenazas de su suegro y la duda que se había instalado en su corazón la atormentaban. ¿Y si Arturo tenía razón? ¿Y si Emiliano solo la veía como una carga, como una responsabilidad más que debía asumir por obligación? Por más que quisiera ignorarlo, la sombra de esas dudas se hacía más grande con cada día que pasaba en la mansión Montenegro. Esa noche, mientras Sofía dormía plácidamente en su habitación, Valeria se sentó junto a la ventana, mirando hacia el cielo oscuro de Cartagena. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, pero ninguna lograba calmar la tormenta que llevaba dentro. Sabía que, tarde o temprano, tendría que tomar una decisión. Y aunque la idea de separarse de Emiliano la llenaba de un dolor insoportable, no podía permitir que Sofía pagara el precio de su elección. Al día siguiente, cuando Emiliano regresó a la mansión después de una reunión de negocios, encontró a Valeria en el vestíbulo, de pie junto a sus maletas. Su corazón se detuvo por un momento al ver la escena. Sofía estaba a su lado, sosteniendo una mochila y mirando el suelo, con una expresión de confusión. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Emiliano, su voz cargada de incredulidad. Valeria levantó la mirada, pero evitó su contacto directo. Sabía que si lo miraba a los ojos, perdería la poca determinación que le quedaba. «¿Nos vamos, Emiliano?». La declaración cayó como un balde de agua fría. Emiliano dio un paso hacia adelante, su rostro reflejando una mezcla de enojo y desesperación. «¿Qué quieres decir con nos vamos?», insistió, su tono subiendo ligeramente. «¿Por qué harías algo así?». Valeria respiró hondo, tratando de mantener la compostura. «Es lo mejor para todos», respondió con un hilo de voz. «¿Lo mejor para todos?», repitió Emiliano, ahora claramente frustrado. «¿De qué estás hablando, Valeria? ¿Esto tiene que ver con mi padre?». Ella asintió ligeramente, pero antes de que pudiera responder, Emiliano explotó. «No puedes dejar que él te manipule. Te lo dije, Valeria. Te prometí que iba a protegerte a ti y a Sofía. No tienes que hacer esto». «¿Y cuánto tiempo crees que podrás protegernos, Emiliano?», respondió finalmente, levantando la voz por primera vez. «Arturo tiene el poder y la influencia para destruirnos si quiere. Y yo, no puedo quedarme aquí esperando que eso suceda». «No es solo por Arturo, ¿verdad?», dijo Emiliano, su tono bajando, ahora lleno de un dolor evidente. «¿Es porque no confías en mí?». Valeria lo miró, y por un instante, la fachada que había construido se rompió. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero rápidamente las apartó con la mano. «No se trata de ti, Emiliano. Se trata de Sofía. Ella merece una vida tranquila, lejos de toda esta tensión, lejos de este caos». «¿Y qué pasa contigo?», preguntó Emiliano, dando un paso más hacia ella. Su voz era casi un susurro, pero estaba cargada de una intensidad que la hizo temblar. «¿Qué pasa con nosotros?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Valeria quiso responder, decirle que se estaba enamorando de él, que lo último que quería era irse.
pero el miedo y la inseguridad la mantuvieron en silencio. Lo siento, dijo finalmente, bajando la mirada. Emiliano sintió como si esas palabras lo atravesaran. Durante semanas, había intentado ignorar lo que sentía por Valeria, diciéndose a sí mismo que su relación era solo un acuerdo. Pero ahora, frente a la posibilidad de perderla, lo entendía con una claridad dolorosa, la amaba. La había amado desde el momento en que la vio sin aquel velo, desde el instante en que ella lo desafió con su valentía y su sinceridad. Pero ahora, parecía que era demasiado tarde. No puedes hacer esto, Valeria, dijo, su voz rompiéndose ligeramente. No puedes simplemente irte y fingir que no significa nada. Valeria lo miró por última vez, con lágrimas cayendo por sus mejillas. Significa todo para mí. Pero tengo que hacerlo. Sin darle tiempo a responder, tomó la mano de Sofía y salió por la puerta principal, dejando a Emiliano parado en el vestíbulo, incapaz de moverse. La mansión, que siempre había sido un símbolo de su control y poder, se sentía ahora vacía y fría, como si algo esencial hubiera desaparecido con ellas. Esa noche, Emiliano se sentó solo en el despacho, con una copa de whisky que no había tocado. Su mente estaba inundada de recuerdos, la risa de Sofía, la forma en que Valeria lo miraba cuando pensaba que él no la estaba observando, las discusiones que habían tenido, los momentos de silencio que habían compartido. Se dio cuenta de que había sido un cobarde. Había permitido que su orgullo y sus miedos lo alejaran de la única persona que le había hecho sentir algo real en años. Pero una idea comenzó a formarse en su mente, una que lo llenó de una nueva determinación. No podía dejar que todo terminara así. Valeria y Sofía eran su familia, aunque él no lo hubiera dicho en voz alta. Y haría lo que fuera necesario para recuperarlas. El eco de las pisadas de Emiliano resonaba en los pasillos de la mansión Montenegro, cada paso cargado de una furia contenida que parecía alimentar su determinación. Había pasado la noche en vela, recordando cada palabra de Valeria, cada lágrima que había derramado al partir, y sobre todo, el vacío que su partida había dejado en él. Pero entre esos pensamientos, uno brillaba con más fuerza que los demás, Arturo Montenegro. Todo lo que había pasado, todo el sufrimiento, la inseguridad y el dolor, llevaba su firma. Su padre siempre había sido el arquitecto del caos en su vida, y esta vez, Emiliano había tenido suficiente. Empujó las puertas del despacho de Arturo con una fuerza que hizo que se golpearan contra las paredes, un acto que llenó la sala con un ruido seco y poderoso. Arturo, que estaba sentado detrás de su enorme escritorio de caoba, levantó la mirada de los papeles que revisaba. La expresión severa en su rostro no cambió al ver a su hijo entrar, pero algo en sus ojos indicaba que sabía lo que venía. ¿Qué demonios significa esto?, preguntó Arturo, con su habitual tono autoritario, mientras se recostaba en su silla con una aparente calma. Emiliano no se molestó en responder de inmediato. Cerró la puerta detrás de él, respiró profundamente y caminó hacia el escritorio. Su mirada era firme, más fuerte que nunca, y su postura irradiaba una seguridad que Arturo no había visto en años. ¿Significa que esto se terminó, Arturo? La voz de Emiliano era baja, pero cada palabra llevaba consigo el peso de una resolución inquebrantable. Arturo arqueó una ceja, un gesto que siempre usaba para mostrar desprecio o incredulidad. ¿Qué se terminó?, preguntó con una leve sonrisa irónica. ¿La escena melodramática que estás haciendo? Emiliano apretó los puños, pero logró mantener la calma. Se terminó el control que tienes sobre mi vida. Se terminó el miedo que siempre me has hecho sentir. Se terminó todo lo que me has obligado a sacrificar en nombre de este apellido y de tu maldito legado. Arturo se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. ¿Sacrificar?, preguntó, su voz cargada de sarcasmo. Todo lo que tienes, Emiliano, lo tienes gracias a mí. Tu riqueza, tu posición, tu poder. ¿Sacrificar? Lo único que te he pedido es que seas lo suficientemente hombre como para proteger lo que construí. Emiliano dio un paso más hacia el escritorio, inclinándose para mirarlo directamente a los ojos. No me interesa tu definición de ser hombre, Arturo. Ser hombre no es manipular a los demás, no es destruir vidas por conveniencia,
y definitivamente no es obligar a tu hijo a vivir en una prisión de expectativas. Arturo soltó una risa seca, casi burlona. Así que esto se trata de esa mujer. ¿Cómo se llama? Valeria. Por supuesto. Todo esto es por ella. No. Esto es por mí, respondió Emiliano, con una frialdad que incluso sorprendió a Arturo. Valeria me hizo ver algo que tú nunca me enseñaste, que la vida no se trata de acumular poder o riquezas. Se trata de las personas que eliges tener a tu lado, de las personas que amas y que te aman. Y tú, dijo, señalándolo con el dedo, nunca me diste eso. El silencio que siguió fue cortante. Arturo lo miró, como si intentara descifrar si esas palabras eran el producto de un arrebato o de una convicción real. Pero Emiliano no titubeó, no apartó la mirada, y eso dejó claro que no había vuelta atrás. Te estás dejando llevar por emociones pasajeras, Emiliano, dijo Arturo finalmente, en un intento de retomar el control. Esa mujer y su hermana son una carga. No durarás un año con ellas antes de darte cuenta de que cometiste el mayor error de tu vida. Emiliano se enderezó, cruzando los brazos. Tal vez tengas razón. Tal vez todo esto sea un error. Pero al menos será mi error. No voy a seguir viviendo según tus reglas, Arturo. Arturo golpeó la mesa con el puño, perdiendo la paciencia. Eres un idiota, Emiliano. ¿De verdad estás dispuesto a tirar todo por la borda por una mujer? Emiliano lo miró fijamente, y por primera vez en su vida, no sintió miedo al enfrentarse a su padre. Estoy dispuesto a perderlo todo, porque todo lo que construí aquí no significa nada. Todo esto está vacío, Arturo. No voy a renunciar al amor por un legado vacío. Sin esperar respuesta, Emiliano se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Arturo, enfurecido, se levantó de su silla. Si sales por esa puerta, no vuelvas. Ya no tendrás lugar en esta familia. Emiliano se detuvo un momento, con la mano en el pomo de la puerta. Luego se giró levemente, solo lo suficiente para mirarlo de reojo. No puedes perder algo que nunca tuviste. Sin decir más, abrió la puerta y salió del despacho, dejando a Arturo en un silencio cargado de impotencia. Cada paso que daba fuera de esa mansión lo hacía sentir más libre, más fuerte. Sabía que el camino que había elegido no sería fácil, pero por primera vez en años, estaba dispuesto a luchar por algo que realmente valía la pena. Con el peso de su pasado finalmente dejado atrás, Emiliano se dirigió a Villa de Leyva, con un solo propósito en mente, recuperar a Valeria y demostrarle que su amor era tan real como su nueva determinación. Las calles empedradas de Villa de Leyva, rodeadas de casas coloniales de paredes blancas y balcones floridos, brillaban bajo el sol del mediodía. Para Emiliano Montenegro, cada paso que daba sobre esos adoquines era una mezcla de ansiedad y esperanza. Había dejado atrás todo lo que conocía, su fortuna, su apellido y el peso de ser el hijo de Arturo Montenegro. Ahora, estaba aquí, en este pequeño pueblo, con un solo propósito, recuperar a Valeria. Sabía que no sería fácil. Ella lo había dejado con el corazón destrozado, pero también sabía que había sido su propia culpa. Durante semanas, había permitido que el miedo y su orgullo interfirieran entre ellos. Ahora estaba dispuesto a arriesgarlo todo, incluso su dignidad, para demostrarle que su amor era real. Mientras caminaba por la plaza principal, su mirada se dirigió a la escuela donde Valeria trabajaba. El edificio, aunque modesto, tenía una calidez que reflejaba perfectamente la esencia de ella. Emiliano respiró hondo y avanzó hacia la entrada. Algunos niños jugaban en el patio, mientras otros correteaban entre los pasillos. Al verlo, detuvieron sus juegos y lo observaron con curiosidad. ¿Quién es ese señor?, murmuró uno de los niños a su compañero. Emiliano no les prestó atención. Su mirada estaba fija en una figura conocida, que estaba al final del pasillo, escribiendo en una pizarra. Era Valeria. Su cabello estaba recogido de manera sencilla, y llevaba un vestido azul que resaltaba su piel cálida. Aunque la imagen de ella era familiar, había algo diferente. Ella parecía más ligera, más libre, como si el peso de la mansión Montenegro ya no la oprimiera. «Señor Emiliano»,
¿qué hace aquí?, preguntó una voz detrás de él. Emiliano giró y vio a una mujer que reconoció como una de las colegas de Valeria. Estoy aquí para verla, respondió con sinceridad. La mujer arqueó una ceja, claramente sorprendida, pero no dijo nada más. Se apartó del camino y lo dejó pasar. Emiliano avanzó por el pasillo, ignorando las miradas curiosas de los niños y maestros que se detenían a observarlo. Finalmente, llegó a la puerta del aula donde Valeria estaba. Valeria, dijo, con una voz firme pero llena de emoción. Ella se giró lentamente, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. Sus ojos se encontraron, y Emiliano vio en ellos una mezcla de sorpresa, confusión y algo más que no pudo descifrar. Valeria dejó el marcador que sostenía sobre la mesa y dio un paso hacia él. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó, su voz apenas un susurro. Vine por ti, respondió Emiliano, con una sinceridad que hizo que las palabras se sintieran más pesadas. Los murmullos comenzaron a llenar el aula. Los estudiantes, emocionados por la interrupción, se quedaron quietos, observando la escena con fascinación. Algunos profesores se asomaron por las ventanas, y en cuestión de minutos, toda la comunidad escolar estaba pendiente de lo que sucedía. Emiliano respiró hondo. Sabía que este era el momento. Si iba a recuperar a Valeria, tenía que hacerlo de la única forma que ella respetaría, siendo completamente honesto, sin máscaras, sin excusas. Valeria, sé que probablemente soy la última persona que quieres ver en este momento, comenzó, dando un paso hacia ella. Pero no podía quedarme en silencio. No después de todo lo que pasó. Ella cruzó los brazos, tratando de mantener la compostura. ¿Y qué es lo que tienes que decirme, Emiliano?, preguntó, su tono frío, pero con un leve temblor que traicionaba sus emociones. Tengo que decirte que cometí un error. No, varios errores, dijo, corrigiéndose a sí mismo. Me equivoqué al no darte el lugar que merecías, al no defenderte desde el principio, al dejar que mi miedo y mi orgullo se interpusieran entre nosotros. Valeria lo miró en silencio, sus labios ligeramente separados, pero no dijo nada. Emiliano continuó, su voz ganando fuerza. Pasé años pensando que podía controlar todo en mi vida. Que el amor era una debilidad, algo que podía ignorar. Pero entonces llegaste tú. Y me enseñaste, sin siquiera intentarlo, que estaba equivocado. Que el amor no es una debilidad. Es lo único que hace que la vida valga la pena. Los murmullos a su alrededor crecieron, pero Emiliano los ignoró. Todo lo que importaba era ella. Dio un paso más hacia Valeria, ahora a solo unos metros de distancia. Te amo, Valeria. Y sé que no soy perfecto. Sé que tengo mucho que aprender, mucho que mejorar. Pero estoy aquí porque quiero luchar por ti, por Sofía, por nosotros. Los ojos de Valeria comenzaron a llenarse de lágrimas, pero seguía sin moverse. Emiliano tragó saliva y añadió, con la voz temblorosa pero decidida. Te elegí a ti, Valeria. Y seguiré eligiéndote todos los días, si me das esa oportunidad. El silencio que siguió fue absoluto. Emiliano sintió que su corazón estaba a punto de estallar mientras esperaba su respuesta. Finalmente, Valeria respiró profundamente, dejando que una lágrima rodara por su mejilla. Emiliano, comenzó, su voz quebrándose. Sin embargo, antes de que pudiera continuar, una pequeña figura irrumpió en la escena. Sofía, quien había estado observando desde una esquina del aula, corrió hacia Emiliano con una sonrisa que iluminaba su rostro. Emiliano, gritó la niña, lanzándose a sus brazos con una confianza y felicidad que desarmaron por completo a Valeria. Emiliano se agachó para recibirla, abrazándola con fuerza. En ese momento, todo el peso que llevaba encima pareció desvanecerse. Sofía lo miró a los ojos, con esa sinceridad infantil que no conoce barreras. ¿Te vas a quedar con nosotras?, preguntó, su voz llena de esperanza. La pregunta, tan simple y directa, perforó el corazón de Valeria. Observó cómo Emiliano, todavía abrazando a Sofía, cerraba los ojos por un instante antes de responder. Eso depende de tu hermana, Sofía,
dijo Emiliano suavemente, girando la mirada hacia Valeria. Yo quiero quedarme. Pero la decisión no es solo mía. Valeria sintió como todas las miradas de la pequeña multitud que se había reunido estaban ahora sobre ella. Los estudiantes, los profesores, los vecinos que habían llegado al escuchar los rumores de lo que estaba ocurriendo. Todos esperaban su respuesta, pero lo único que ella podía escuchar era el eco de las palabras de Emiliano: te elegí a ti. Y seguiré eligiéndote todos los días. Sofía, como si pudiera leer los pensamientos de Valeria, la miró con ojos suplicantes y extendió una mano hacia ella. Val, no lo dejes ir. Es bueno contigo. Es bueno con nosotras. Ese gesto, esa pequeña mano extendida, fue suficiente para romper las últimas barreras que Valeria había construido en su corazón. Sus piernas parecían moverse solas mientras daba un paso hacia Emiliano, y luego otro. Cuando finalmente estuvo frente a él, Sofía dio un paso atrás, dejando espacio para que ambos se miraran sin interrupciones. ¿Por qué haces esto, Emiliano?, preguntó Valeria, su voz apenas un susurro. Había lágrimas en sus ojos, pero esta vez no eran de tristeza, sino de una mezcla de emociones que apenas podía comprender. Porque te amo, respondió él sin vacilar. Porque estoy cansado de huir de lo que siento. Y porque tú y Sofía son lo único que ha dado sentido a mi vida. Las palabras de Emiliano se sintieron como una llave que desbloqueaba algo profundo en Valeria. Sin pensarlo dos veces, dio un paso más hacia él y, con lágrimas corriendo por sus mejillas, lo abrazó con fuerza. Fue un abrazo que contenía todo: el dolor, la lucha, el amor reprimido y la esperanza de un nuevo comienzo. Emiliano la sostuvo como si su vida dependiera de ello. Cerró los ojos y dejó que el momento lo envolviera, sin preocuparse por las miradas de los demás, sin importar nada más que el hecho de que Valeria lo había aceptado. Cuando finalmente se separaron lo suficiente para mirarse a los ojos, Valeria, entre sollozos, dijo: No sé cómo hacerlo, Emiliano. No sé cómo dejar de tener miedo. Él sonrió suavemente y tomó su rostro entre sus manos. No tienes que hacerlo sola. Estoy aquí. Lo haremos juntos, un día a la vez. Antes de que Valeria pudiera responder, Emiliano inclinó la cabeza y la besó. Fue un beso lleno de pasión y sinceridad, el tipo de beso que no solo sellaba un compromiso, sino que también prometía un futuro. La pequeña multitud que había estado observando comenzó a aplaudir, y los estudiantes, emocionados por lo que veían, soltaron risas y vítores. Valeria se apartó solo lo suficiente para susurrar: Te amo, Emiliano. Él sonrió, una sonrisa genuina que reflejaba un alivio y una felicidad que no había sentido en años. Y yo a ti. Sofía, al verlos abrazados, saltó hacia ellos y los rodeó con sus brazos. Los tres permanecieron así por un momento, una pequeña familia que, aunque imperfecta, estaba unida por un amor que había sobrevivido a todas las pruebas. El sol comenzaba a descender en el horizonte, bañando las aguas del Caribe con tonos dorados y anaranjados. Las olas rompían suavemente contra la orilla de una playa tranquila en Cartagena, creando un sonido rítmico que parecía sincronizarse con los latidos de sus corazones. Emiliano y Valeria caminaban descalzos por la arena húmeda, sus manos entrelazadas como si nunca más quisieran soltarse. A pocos metros de ellos, Sofía corría por la playa, dejando pequeñas huellas en la arena mientras reía al perseguir a las gaviotas que volaban cerca. Valeria miró a Emiliano de reojo, permitiéndose disfrutar del momento de paz que tanto les había costado ganar. Había algo diferente en él ahora. Sus ojos, que antes parecían siempre estar llenos de tensión y responsabilidad, reflejaban una calma que ella nunca había visto. La mandíbula rígida que lo hacía parecer siempre en guardia se había suavizado, y su sonrisa, aunque discreta, era genuina. ¿En qué piensas?, preguntó Emiliano, rompiendo el silencio mientras giraba ligeramente la cabeza para mirarla. Valeria sonrió y se detuvo, volteándose hacia él. La brisa marina jugaba con su cabello mientras sus ojos brillaban con la calidez del atardecer. En cómo todo esto parecía imposible hace unas semanas, admitió con sinceridad. Y en lo agradecida que estoy de que no hayas renunciado a nosotros.
Emiliano apretó suavemente su mano y dio un paso más cerca de ella. Yo debería ser el agradecido, Valeria. Por no rendirte conmigo. Por confiar en que podía cambiar. Ella negó suavemente con la cabeza, su mirada llena de ternura. No cambiaste, Emiliano. Simplemente dejaste de esconder quién realmente eres. Esa frase lo desarmó. Por un momento, Emiliano sintió una oleada de emociones que nunca había permitido salir a la superficie. Durante años había vivido bajo la sombra de su padre, creyendo que debía convertirse en algo que nunca quiso ser. Ahora, de pie frente a Valeria, se sentía libre por primera vez. Nunca más voy a esconderme, dijo Emiliano con determinación, mirándola directamente a los ojos. Ni de ti, ni de Sofía, ni de la vida que hemos decidido construir juntos. Valeria sonrió, esa sonrisa que Emiliano había llegado a amar tanto. Se inclinó hacia él y lo besó suavemente, un gesto que no solo era de amor, sino también de promesa. Valeria, Emiliano. La voz alegre de Sofía los interrumpió. La niña corría hacia ellos con una pequeña concha en la mano, su rostro iluminado por el entusiasmo. Y miren lo que encontré. Emiliano se agachó para estar a su altura y tomó la concha con cuidado, fingiendo una expresión de asombro. Es hermosa, Sofía. Creo que será nuestro primer tesoro de esta nueva vida. Sofía rió y abrazó a Emiliano con fuerza, un gesto que él correspondió sin dudar. Valeria observó la escena con el corazón lleno, sabiendo que había tomado la decisión correcta al abrirse al amor, al permitir que Emiliano entrara en sus vidas y se convirtiera en parte de su familia. Los tres continuaron caminando por la playa, mientras el sol comenzaba a sumergirse en el horizonte. Cada paso que daban era un recordatorio de lo lejos que habían llegado, de las batallas que habían librado y del amor que había surgido en medio de los desafíos. Valeria respiró profundamente, sintiendo el aroma salado del mar y la calidez de Emiliano a su lado. Por primera vez en años, se sentía completamente segura, completamente en paz. Este es solo el comienzo, ¿verdad? Preguntó ella en voz baja, mirando hacia el horizonte. Emiliano asintió y apretó su mano con suavidad. Sí, Valeria. Un comienzo lleno de amor, libertad y todo lo que construyamos juntos. Mientras el último rayo de sol desaparecía, el mundo parecía estar lleno de posibilidades infinitas. Emiliano, Valeria y Sofía, ahora unidos como una familia, caminaban hacia un futuro que, aunque incierto, estaba lleno de esperanza, coraje y un amor que había demostrado ser capaz de superar cualquier obstáculo. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión, ¿qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.